Entendemos que hay un enemigo, el cual la Biblia los menciona entre sus muchos nombres como el adversario. Amén. ¿Cuántos han leído eso en la palabra del Señor? Ya. Así ustedes confirman, y a los que no lo han leído me creen mucho más porque tengo testigos que lo han visto justamente conmigo. Ahora, la Biblia dice entre muchas cosas que el enemigo es un adversario. Por lo tanto, el enemigo, siendo adversario, sus hijos son adversidades. Y las adversidades las pone el enemigo justamente al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, para, entre muchas cosas, robarle la paz, robarle la tranquilidad, robarle el ánimo, robarle la alegría, robarle el gozo. Porque nadie en medio de la adversidad, o no digo nadie, no me retracto, muy difícilmente alguien en medio de la adversidad puede andar sonriendo, saltando, dando voces de júbilo. La mayoría de las veces la gente que está en adversidad está en tristeza, está en llanto, está en amargura, está en angustia, y provoca eso quizás un pesar en el alma. Ahora, justamente el enemigo quiere provocar eso, y una de las cosas que Dios me ha llevado en este último tiempo, en las iglesias que he podido compartir, entre los mensajes, siempre dar una lista o una lista sobre justamente esto, que es que a veces parecemos más que cristianos alegres, pareciéramos que lleváramos un evangelio de angustia, de tristeza. Dice la palabra que debemos entrar por los atrios con acción de gracia, con alegría. Eso quiere decir que tú tienes que entrar a la iglesia con gozo. Pero díselo a tu cara, hermano amado, porque muchas veces venimos con una cara larga, que lo único que esperamos, parece que provocamos eso, que alguien nos pregunte cómo estáis, para decirles, ay, que ando medio mal, o de lleno, estoy mal. ¿Ya? Yo les conté, o entre las cosas que en algún momento he compartido con ustedes, un día que yo entré por esta puerta, estando, todavía no pastoreábamos, nosotros éramos miembros de la iglesia, diáconos de la iglesia, estábamos a cargo de varios departamentos. El pastor nos sacó el jugo cuando estábamos aquí. De hecho, nos tuvieron solos durante 3 años, los únicos diáconos de la iglesia, y nos movían. Bueno, con alegría, siervo amado, pero había un momento, como todos los que vivimos, que llegué muy mal, pues. Entonces, y había en la puerta un amigo de esos de pana, como dicen algunos, y me dice, Israel, ¿qué te pasa? Estoy mal. ¿Qué tan mal estás? Y me dice, mira, yo creo que no puedo estar más mal. Así le dije. Lo único bueno, así, y mi reflexión, lo único bueno es que para acá, para arriba nomás, porque más abajo no puedo estar. Así le digo. Y les conté esta parte de la historia, que eso fue un día viernes. El día domingo, yo, hermano, creo ser sano, siempre he sido sano, más sano que un yogur, ¿ya? Y trato de hacer las cosas bien, buenas, nunca he tratado ni he buscado engañar a alguien o hacer cosas malas. Pero entre esas cosas de la vida se me ocurrió, como estaba mal, le pedí a un amigo un auto para taxiar y yo no tenía licencia para taxiar. Entonces me pillaron los carabineros, siervo amado, y me llevaron detenido un día domingo a las 9 de la mañana, y estuve todo el día domingo en el calabozo, siervo amado, hasta el otro día. Y cuando estaba en el calabozo con gente mala, porque ahí llega gente mala, yo dije, ¿por qué dije eso? Gracias a Dios, Dios movió todo, bueno, me liberaron al otro día, obviamente, pero fue un pasar malo. Y de hecho llegó uno medio loco, así esos que se golpean pasaba la cabeza de lado a lado por los barrotes, de un lado y para el otro lado, y sonaba. Todos durmiendo menos yo, siervo amado, yo tenía miedo. No era mi ambiente. Y de repente me mira y me dice, ¿por qué estás aquí?
andaba conduciendo un taxi sin licencia. Entonces, y me dice una palabra que me retumba hasta el día de hoy. Me dice, bueno, hay gente que llega aquí por ser malo. Tú llegaste aquí por un propósito. Y fue todo lo que me dijo, pero yo lo entendí. Y comprendí que en realidad, entre muchas cosas, uno no puede sorprenderse que tengamos en el camino diversas pruebas, pues el cristiano verdadero tiene que ser probado y el cristiano verdadero tiene que salir aprobado de cada prueba, no reprobado. Entonces no podemos decirle al Señor, no me des prueba, las pruebas están para pasarla y mostrarla de que estamos hechos. Y yo estoy hecho de un linaje real, de la sangre de Cristo, que ni la muerte lo pudo vencer. Y por cuanto no lo venció a Él, declaró sobre nosotros que nosotros somos más que vencedores. Entonces, escúchame bien, pruebas van a haber. Ahora tenemos que saber pasarlas. Y ahí está el tema. ¿Cómo pasamos las pruebas con gozo? Y es lo difícil de esto. ¿Cómo pasamos las pruebas con gozo? Cuesta en medio de la prueba entender que no nos puede cambiar el rostro, que la alegría debe de ser parte de nuestro caminar, que la vida, escúcheme bien, en sus pruebas no es para robarte la paz ni la tranquilidad. La paz y la tranquilidad vienen a consecuencia de vivir en la presencia de Dios. La única manera que tú puedes estar triste, la única manera que tú puedes estar angustiado, la única manera que tú puedas estar deprimido es porque hay ausencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y no te lo digo así como para buscar que el Espíritu Santo se vaya de ti. Pero el Espíritu Santo cuando está contigo, la presencia de Dios está contigo. Aunque pases por el mar, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, aunque te toque pasar el pozo de los leones, te toque pasar por el horno de fuego, el gozo no se puede ir de tu vida. Porque el gozo es causa de que la presencia de Dios está contigo y que tú eres un hombre o una mujer llena de la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios no te va a evitar a que en momentos pases por problemas o por circunstancias adversas. Dice, aunque pases por las aguas, ¿cuál es la promesa? No te vas a ahogar. Ahora dice que no vas a pasar por las aguas. Dice, y aunque pases por el fuego, dice que no vas a pasar por el fuego. O sea, vas a pasar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahora dice que no vas a pasar por valles de sombra y de muerte. No dice que no lo vas a pasar. Lo que Él dice que cuando lo pase, Él va a estar contigo. Y su vara y su cayado te van a infundir aliento. Eso tú tienes que entenderlo. Eso tú tienes que entenderlo. Entonces lo que el enemigo quiere es robar tu paz, es robar tu gozo, es robar tu alegría. Una de las cosas que la Biblia enseña en el libro de los Salmos es que tú tienes que venir y deleitarte a sí mismo en Jehová. ¿Para qué? Para que se concedan las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos tienen plegarias? ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Cuántos elevan clamor al cielo? ¿Cuántos aún están esperando que la promesa se cumpla? Oh, poquito. ¿Cuántos están esperando una promesa cumplida? Un hijo que no está, que llegue. Un esposo que no está, que va a llegar. Una esposa que no está, pero va a venir. Porque Dios ha prometido que Él va a llegar, que ella va a venir y que tus hijos van a estar en la casa del Señor. Ahora, la problemática es tan. Y esas problemáticas muchas veces te llevan a robarte el gozo. Y mientras tú no te deleites, mira, esto podría ser muy sencillo y muy profundo a la vez. Mientras tú no aprendas a deleitarte en la casa del Señor, Dios no va a conceder las peticiones. Mientras tú no aprendas a gozarte en la casa del Señor, mira, aquí la iglesia no se viene por obligación.
Aquí a la iglesia se viene porque uno sabe que la presencia de Dios está en este lugar. Porque se sabe que este es el mejor lugar donde debemos estar. Porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Y tenemos que entender esto. Y pongo esto como principio. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo está buscando. Robarte la paz. Robarte la tranquilidad. Traer angustia. Traer adversidad. Traer problemas que te distraigan de lo que es correcto, de lo que Dios busca de ti, de que cumplas el propósito. Nadie que está en aflicción piensa en cumplir el propósito. Todos se van a despropósito, quizás en esto, cuando no entienden. Cuando lo único que buscan en su oración, en su ayuno o en su congregar es que los problemas se acaben. Escúchame bien, tú no tienes que buscar que los problemas se acaben porque los problemas van a estar siempre. Lo que tú tienes que buscar es que la presencia de Dios esté contigo en el lugar donde tú estés, donde tú vayas. Para ello también la Biblia enseña que debemos ser esforzados y valientes porque es la única manera que logramos que Dios vaya con nosotros. Porque si no hay esfuerzo, no hay valentía. Si hay pereza y no valentía, no hay esfuerzo. Entonces Dios no va a estar contigo. Y eso tenemos que cambiar nosotros en nuestra mente. Entender eso. Que no podemos seguir en esos pensamientos que mira aquí, por misericordia, es que aquí, acá. Escúchame bien, la misericordia no es para los hijos. Y tú eres hijo. Porque tú no das misericordia a tus hijos. Tú das amor. Que las misericordias se renuevan cada mañana para los porfiados, por cierto, papá. Para los inicuos. Para los impíos. Para los que hacen el mal. Las misericordias se renuevan cada mañana. Pero el amor de Dios está para sus hijos. Y Dios tiene que corregirte. Y Dios tiene que instruirte. Y Dios tiene que alinearte. Porque no pueden seguir pasando los años y tú viviendo un camino de porfía, un camino de vergüenza, un camino de pereza, un camino de que no, todo, que los otros lo hagan, que todo es para los demás. Y tú tienes que esforzarte en cumplir lo que Dios te está pidiendo que cumplas en este tiempo. Ahora, vuelvo al tema del cual no me quiero salir. Y dice entonces que Dios adereza mesas delante de nosotros en presencia de los... ¿Y cuántas cosas angustian hoy en el pueblo de Dios? ¿Cuántas cosas se han levantado sobre tu casa para traer angustia? Para traer adversidad, para traer problemas. Escúchame bien, a mayor problema, mayor debería ser la búsqueda. Cuando más problemas tu casa tiene, es cuando tú más tienes que estar en la casa del Señor. Pero ahí te notas que el enemigo pone la adversidad. ¿Por qué? Porque a mayor problema, lo que menos hacemos es congregarnos. O sea, no buscamos la solución, buscamos agrandar el problema. ¿Por qué? Porque el enemigo ha nublado nuestra mente y nos ha hecho creer que cansados no podemos orar. ¿Cuántas veces tú has dejado de orar porque estás cansado? Y podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la Biblia enseña que la oración es para renovar las fuerzas. Entonces, cuando estamos cansados, debería ser el mayor momento cuando busquemos la presencia de Dios a través de la oración. Pero hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces nos turba en nuestro pensamiento y no nos deja mirar las cosas de la manera correcta. Escúchame bien. El cambio no es producto de un deseo. Los cambios son fruto de la búsqueda de Dios.
Tú puedes desear cambiar y vas a morir deseando cambiar y no vas a cambiar. Lo que tú tienes que es tomar una decisión. Porque el cambio es fruto de una decisión de buscar al Señor. Pero el enemigo nos turba de tal manera que trae esto. Dice, tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hay una de las cosas que nosotros a veces perdemos de vista, y yo lo he enseñado en la iglesia, lo he tratado de poner el asentamiento bíblico, y justamente tiene que ver con esto. ¿Qué representa la mesa? ¿Qué representa una mesa? Porque cuando nosotros hablamos, y cuando hablamos de la mesa del Señor, por ejemplo, o la Santa Cena, hay dos énfasis fundamentales, que es el pan y el vino. Pero nosotros le llamamos la mesa del Señor y muchas veces olvidamos cuál es el significado de la mesa. ¿Y qué representa la mesa en tu casa? Pero tiene que ver con quién estás en la mesa. ¿A quién sientas a tu mesa? ¿A tus enemigos o a tus amigos? ¿A tus lejanos o a tus cercanos? La mesa representa comunión. La mesa representa comunión. Y mientras tú puedas tener comunión con Dios, donde no había mesas, porque no había comunión, quizás cada uno rascaba con sus propias uñas, cada uno rascaba para su propio bien, quizás cada uno hacía lo que bien le parecía y quizás trataba de sobrevivir como ellos pudieran, lejos de una palabra de restauración, lejos de una palabra de alivio, lejos de quizás ver esperanza o mejores días para él. Vivía en una ciudad llamada Lodebar, que quiere decir lugar sin palabra. Escúchame bien, Salmo 32, versículo 3, dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos y fue mi gemir todo el día. Que donde no hay palabra de restauración, solo hay sufrimiento, solo hay gemir, hay angustia, solamente es un soñar, quizás ni con esperanza de que un día las cosas pudieran cambiar, quizás un día las cosas pudieran ser distintas, pero donde no hay palabra, vuelvo a decir, donde no hay comunión, donde no hay presencia de Dios, las cosas siguen siendo iguales, siguen estando en la misma manera, siguen viviendo del mismo modo, viven haciendo las mismas cosas y logrando los mismos resultados. No hay una palabra que traiga orden, no hay una palabra que llene el vacío, no hay una palabra que traiga restauración, no hay una palabra que traiga alivio. Escúchame bien, eso es lo que el enemigo quiere, iglesia, no solamente para mí, sino también para ti, y tengo que decírtelo. Por eso el enemigo quiere robarse el gozo, por eso el enemigo quiere que vivas y habites y quizás camines en un evangelio de sufrimiento, pero lo que Dios ha pedido y lo que Dios ha buscado para su iglesia es que la iglesia viva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y eso el enemigo no lo puede evitar. Pero que pone trabas, las pone. Y que trae engaño, lo trae. Por eso mucha parte de la iglesia hoy vive en esas circunstancias de dolor. Viendo que los años, en vez de mejorar, los hijos empeoran. Que en vez que las cosas cambien para bien, cambian para mal. Que donde había paz, hoy ya no la hay. Donde había comunión, hoy día ya no hay comunión. Donde habían buenas conversaciones alegres, hoy solamente hay pleito, angustia, problemas, litigios. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la comunión.
Porque muchos de nosotros en nuestras propias casas hemos hecho lo de bar, lugar sin palabra. Hemos hecho de nuestra casa cuevas. Y en las cuevas, escúchame bien, lo único que se escucha es el eco de tu voz. Por eso los pensamientos son los mismos. Y te atribulas en tus pensamientos. Y los pensamientos dicen que no hay cambio, que no hay una realidad distinta, que las cosas no van a cambiar, que el enemigo ya te la ganó. Por eso muchas veces vienen los pensamientos a tu mente y te dicen retrocede, ya no sigas avanzando. ¿Para qué vas a seguir continuando? ¿Cuántas veces has fallado? Escúchame bien, ¿quién recuerda el pasado si no es el enemigo? Entonces nunca que pienses en las cosas que hiciste mal, es Dios hablando a tu vida. Pero eso pasa en la cueva. Cuando estás en la cueva sin palabras, lo único que escuchas es el eco de tus pensamientos que te dicen fallaste. Fallaste, fallaste, fallaste. Y no hay oportunidad, y no hay oportunidad, y no hay oportunidad. Por eso cuando cometemos errores, cuando hacemos algo indebido, es más fácil permanecer en nuestros pensamientos, ya la embarré, que ir donde el hermano y decirle perdóname. Me equivoqué. Me equivoqué. Y eso vale más que cualquier hablar en lenguas. Y eso habla más que cualquier oración elocuente. El decirte, hermano, mírame los ojos, yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Y podemos caminar con nuestras diferencias. Y podemos aprender a amar nuestras diferencias. Porque no vale que todos seamos iguales. Unos tienen que ser manos, otros tienen que ser pies. Pero todos tenemos que avanzar hacia el mismo lugar. Pero nos escondemos en nuestra cueva donde le dijeron otra vez te equivocaste, otra vez cometiste errores, otra vez lo mismo. Y la porfía fluye como un ego que detiene cualquier palabra y te deja sin oír. Porque esa es la manera humana de hablar. ¿Qué hizo Pedro cuando vinieron a sujetar o a tomar preso a Jesús? Lo que hace cualquier persona guiada por el espíritu del maligno, cortar orejas. Pero cuando tú cortas la oreja impides que el otro escuche el evangelio. Por eso Cristo cuando vino a él, lo primero que tuvo que hacer antes de decirle cualquier palabra es restaurarle su oído. Porque sin oído no podía oír. Cuando nosotros queremos defender el evangelio a nuestra manera, con nuestra fuerza, lo único que hacemos es cortar orejas. ¿Y qué hacemos? Impedimos que la revelación llegue a las vidas. Cometemos los mismos errores de siempre que estoy haciendo mal. Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Pero mira lo que dice Proverbios 16:24. Dice que las palabras dulces como la miel, son agradables y son medicina para los huesos. Entonces, ¿qué necesitamos? Restaurar la palabra, restaurar la sanidad, restaurar la comunión. Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Hablando de Mefiboset, cuando David recordó a su amigo y dijo, voy a restaurar el pacto que en algún momento hice. Este hombre estaba en Lodebar, un lugar sin palabra, que no podía ser arreglado, que no podía ser sanado, que no podía ser reivindicado, no podía ser restituido. Estaba en un lugar sin palabra. Pero cuando David supo de él y lo mandó a buscar, le dijo, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que te pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te vas a sentar en mi mesa, porque cuando te sientas en la mesa del Señor, entonces comienza, vuelvo a decirle, a poder restaurar la vida de aquel que había sido despedazado, y Dios comienza a sanar y comienza a restaurar y comienza a reivindicar, y los sueños comienzan a volver y la alegría comienza a invadir tu ser una vez más, porque la palabra de Dios lo restaura todo.
pero necesitamos sentarnos a la mesa. Salmo 23:5, vuelvo, estábamos en el primer versículo. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Necesito volver a restaurar mi comunión. Necesito que mis hijos entiendan que en la casa está sentado el Señor. Necesito que mis vecinos entiendan que mi mesa no es cualquier mesa. Es una mesa aderezada por el Dios Todopoderoso. El Dios que lo restaura, el Dios que alivia, el Dios que cura, el Dios que sana, el Dios que cambia las vidas, el que rompe las cadenas, el que hace lo imposible posible. Ese Dios está sentado en mi mesa. No tengo comunión con cualquiera, tengo comunión con aquel que dijo: no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para rementirme. Por lo tanto, lo que yo he dicho, eso también lo voy a hacer. Y no puedo repetir cuántas cosas el Señor te ha dicho, pero algo seguro, que si el Señor te habló, Dios va a responder a esa palabra. Él no la ha olvidado. El tiempo no ha pasado en vano. Quizás es solo el proceso que Dios está tomando y el impulso necesario para llevar esa palabra a su cumplimiento. Oh, no sé si lo están entendiendo, pero Dios cumple sus promesas. Aunque hayas peleado, aunque hayas porfiado, escúchame bien, tú peleaste solo con Dios, porfiaste solo con Dios. Dios nunca le pasó un pensamiento distinto al que siempre tuvo. Y Él dice en sí: yo cumpliré mi palabra en vosotros. Pudiste tú haberte olvidado de la palabra, pero Dios nunca se olvidó de la palabra que Él declaró sobre tu vida. Mira, quiero avanzar rápidamente porque nos queda, pero mira, la anorexia es un miedo a subir de peso, pero no necesariamente lo que vamos a hablar, sino de perder el deseo de alimentarse espiritualmente. La mesa abandonada es cuando no comemos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es una palabra que llena, es creativa. El centurión dijo a Jesús: solamente di la palabra y esto se va a arreglar. Di la palabra y mi sierva va a sanar. Dime la palabra y mis hijos va a ser restaurado. Di la palabra y mi casa va a ser ordenada. Di la palabra y lo imposible, esa oración por año, va a llegar la respuesta. Escúchame bien, di la palabra. Oh, eso es fe. No vayas a visitarme. No necesito que unjan mi cabeza. Yo necesito que digan la palabra. Yo necesito que las palabras no se olviden. No necesito que calles. No necesito permanecer en silencio. Necesito el lugar donde Dios habla. Y Dios habla en nuestras mesas. Dios habla en la mesa, porque la mesa representa comunión. Escúchame bien. Samuel capítulo 3 versículo 31. Quiero avanzar rápidamente. Si ustedes me siguen, mira, no se pierdan. Dice que una de las cosas que te prohíbe ir a la mesa es el luto. Dice 2 Samuel 3:31, entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo de Abner el rey. Y el rey David iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. 2 Samuel 3:35 dice: entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo a que comiera pan mientras aún era de día. Pero David juró diciendo: así me haga Dios, y aún más si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Y aquí, ¿qué vemos? Alguien que no quiso ir a la mesa. Y si no hay mesa, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay palabra. Y si no hay palabra, no hay sanidad. Por eso Él permaneció en el luto. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido luto? No solamente de alguien, sino a veces de algo, de algún proyecto, de algún sueño. ¿Cuántos hemos hecho luto creyendo que esa palabra que en algún momento se nos dijo ya murió, ya no se va a cumplir? Y hacemos y tomamos la peor decisión que podemos tomar. ¿Cuál es? No ir a la mesa. Y si no vamos a la mesa, no hay palabra. Y la palabra también dice: Lázaro, sal fuera. ¿Qué quiere decir? Que las cosas muertas también pueden resucitar, pero por la palabra.
pero te privas ir a la mesa por luto. 2, angustia. 1 Samuel 1:7 dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no. Siempre va a haber una penina. Siempre va a haber una penina al lado tuyo. Siempre va a haber alguien que te va a hablar al oído, pero algo que no te puede hacer olvidar la penina que tienes a tu lado es que a ti te fue dada la mejor parte. Ana no tenía todavía la respuesta a sus oraciones, pero siempre le fue entregada la mejor parte. Quizás la angustia le hizo olvidar aquello. Penina recibía lo que cada uno le correspondía a ella y a sus hijos, pero la mejor parte era de Ana. Pero Ana estaba angustiada a tal punto que no comía. Y si no comía, no había comunión. Si no había comunión, no había palabra. Y si no había palabra, no había restauración. Porque a veces la angustia invade nuestras casas por malas decisiones. Hemos decidido no comer, olvidarnos de la relación de Dios, que te falte todo menos la presencia del Señor. Tercero, la mesa del mal juramento. Avanzo rápido, 1 Samuel 14:24. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes de anochecer, antes que haya vengado de mis enemigos, y nadie del pueblo probó alimento. Pactos negativos evitan que tomemos de la miel que es la revelación de Dios. Y esto no había sido un buen pacto. Había sido un error. ¿Quién en batalla se le ocurre no tener fuerzas para pelear? Solamente alguien que estaba desviado del propósito de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Comenzó a perder. ¿Por qué? Porque no había mesa. Y si no había mesa, no había comunión. No había un aderezar la mesa en presencia de los angustiadores. Y si no había mesa, no había comunión, no había palabra. Y si no había palabra, no había revelación. Y si no había revelación, nunca iban a poder salir del problema. Quiero decirte algo, hay problemas grandes, pero no hay ningún problema más grande que tu Dios. No hay, ni va a existir, ni ha existido un problema mayor que el Dios a quien tú sirves. Pero a veces el enemigo nos ciega tanto que no estamos entendiendo. Que no es solamente decir, voy, estoy triste. Es no ir a la mesa. Es no es comer con Dios. Es no tener la palabra que trae la solución al problema que estamos atravesando. Escúchame bien, nunca pelees con tu fuerza. Busca estar en la mesa del Señor. Cuando estás en la mesa del Señor no vas a necesitar pelear. Dios va a pelear por ti. Pero necesitas escuchar lo que Dios tiene que decirte. Mesa del mal juramento. Cuarto, mesa de la ira. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Acabe entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió a su rostro y no comió. La ira provoca que no recibamos la palabra del Señor. Entonces cuando no hay ira, no nos interesa ir a la mesa, no queremos comer. Y si no hay mesa, no hay palabra. La palabra es producto de la comunión con Dios. Y si no hay